Hola, ¿cómo andan chicos? El tema que voy a presentar en esta oportunidad es sobre proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y en algunos casos también fósforo. Son básicamente macromoléculas de elevado peso molecular. Como ven en el esquema, tienen diferentes formas espaciales y esto tiene que ver mucho con las funciones que realizan. En solución acuosa, las proteínas forman dispersiones coloidales y básicamente todas están formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos que varían entre 50 a más de 1000. Los aminoácidos constan de un carbono quiral llamado carbono alfa, unido a un grupo orgánico nitrogenado llamado grupo amino y un grupo orgánico oxigenado llamado carboxilo. Además, tenemos la presencia de un hidrógeno y finalmente un grupo de átomos que difiere de un aminoácido a otro llamado cadena lateral. Estos aminoácidos se unen unos con otros mediante uniones covalentes entre el grupo amino de un aminoácido particular y el grupo carboxilo de un aminoácido vecino, formando así una secuencia lineal de aminoácidos llamada en principio polipéptido. Al aumentar la longitud de la cadena y la forma en que ésta se dispone espacialmente, se terminará formando una proteína. Una molécula quiral es aquella molécula cuya imagen especular no sea superponible. Y un carbono quiral es un carbono que está unido a 4 grupos diferentes. Si ven en el esquema, este carbono está unido a un hidrógeno, al grupo amino, al grupo carboxilo y a una cadena lateral. Esta cadena tiene que ser distinta que estos 3 grupos. Y el carbono se le llama alfa debido a que es adyacente al carbono del grupo funcional carboxilo. Por su naturaleza química, los aminoácidos se diferencian unos de otros por su cadena lateral R, conformando así una lista de 22 aminoácidos, que se combinan para formar todas las proteínas que se encuentran en los seres vivos. El esquema nos muestra las diferentes cadenas laterales de algunos aminoácidos. Fíjate que, entre paréntesis, aparecen las iniciales de cada aminoácido. Glicina, GLI, alanina, ALA, metionina, MET. Dependiendo de la polaridad de la cadena lateral R, los aminoácidos se pueden clasificar en aminoácidos hidrofílicos o polares, si es que la cadena R es polar, y aminoácidos hidrofóbicos o no polares, si la cadena R es apolar. Por ejemplo, la glicina y la alanina tienen un hidrógeno y un metil respectivamente. Estos grupos son no polares, por eso estos dos aminoácidos son aminoácidos hidrofóbicos. Mientras que la serina tiene un grupo oxidrilo que es polar y esto le da cierta polaridad a este aminoácido, por eso es un aminoácido hidrofílico. Los seres humanos solo utilizan 20 de estos aminoácidos y de ellos solo podemos sintetizar 10 a partir de lípidos y azúcares. Los 10 restantes los tenemos que incorporar en la dieta, razón por la cual se les conoce como aminoácidos esenciales. Tenemos la lista de los aminoácidos esenciales y los no esenciales. En la siguiente animación veremos la formación de un enlace peptídico entre dos aminoácidos, la alanina y la serina. Fíjense cómo la alanina aporta el grupo carboxilo y la serina el grupo amino. Estos se unen, se libera agua y se forma el enlace peptídico. El enlace peptídico es un grupo amida. Veámoslo otra vez. El aminoácido se llamará alanilserina. El término il se le asigna al aminoácido que aportó el grupo carboxilo. El compuesto formado se llama dipéptido. Este tipo de reacción química se llama reacción de condensación
mientras que la reacción inversa, es decir, la obtención de aminoácidos a partir de un dipéptido, se llama hidrólisis. Bien, hagamos un repaso hasta acá. Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos para formar secuencias lineales llamadas polipéptidos, los cuales al seguir creciendo y adoptar formas específicas en el espacio, pasan a ser proteínas. Una de las características más importantes de las proteínas es que son capaces de adoptar diferentes formas espaciales o configuraciones espaciales. Estas se han agrupado en 4 niveles que veremos a continuación. La estructura primaria consta o consiste en una secuencia lineal de aminoácidos y estabilizada por uniones peptídicas. Esta estructura es la única que se encuentra codificada en los genes y de ella derivan los restantes niveles. La estructura secundaria resulta del plegamiento de la estructura primaria y se estabiliza por interacciones de puente de hidrógeno. Puede adquirir dos formas, la forma alfa hélice, que es un enrollamiento, y la hoja plegada, que es tipo zigzag. La alfa hélice es un enrollamiento con giro a la derecha de la cadena, confiere elasticidad. Por ejemplo, tenemos la tropomiosina del músculo o la fibrina. La hoja plegada es que tiene estructura en forma de zigzag. La disposición de los puentes de hidrógeno le dan a esta estructura mucha rigidez. Ejemplo de esto tenemos la fibroína de la seda. La estructura terciaria es una consecuencia de todos los plegamientos, giros y dobleces de una estructura secundaria. De esto resulta una forma más o menos esférica, estabilizada no solo por puentes de hidrógeno, sino por otro tipo de interacciones, ya sean iónicas, hidrofílicas o hidrofóbicas. Estas interacciones evitan que esta estructura se despliegue en el espacio. Un ejemplo de proteínas que tienen este tipo de estructura son las enzimas. En la estructura cuaternaria, vamos a ver que esta corresponde a la interacción de más de una cadena polipeptídica, para formar un nivel más complejo de proteína. Su peso molecular es muy elevado, mayor a 50.000 unidades aproximadamente. Ejemplo de este tipo de estructura tenemos a la hemoglobina. Fíjense en los niveles estructurales que tenemos aquí. La estructura primaria, que es la más importante, que es la que se encuentra codificada en los genes, esta puede sufrir enrollamientos para formar la estructura secundaria tipo alfa hélice. Esta a su vez, a medida que va creciendo, puede ir plegándose en el espacio y empaquetándose para formar la estructura terciaria. Y cuando más de una cadena polipeptídica interaccionan entre sí con fuerzas intermoleculares muy fuertes, pueden formar una estructura cuaternaria. Las proteínas, por otro lado, pueden clasificarse según diversos criterios. Según la conformación nativa, tenemos proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las fibrosas son estructuras básicamente de tipo secundario, son generalmente insolubles en agua y presentan gran resistencia mecánica. Como ejemplo tenemos la elastina, el colágeno, la queratina. Mientras que las proteínas globulares son estructuras formadas por cadenas plegadas y o compactadas del tipo de nivel estructural terciario. Estas, según su configuración, son solubles en agua y sus funciones pueden relacionarse al transporte de sustancias catalizadoras y con efectos hormonales. Según su composición química, las proteínas pueden ser simples o compuestas. Simples cuando a partir de la hidrólisis de la proteína se obtienen únicamente aminoácidos. Ejemplo, la insulina, las enzimas. Una proteína será llamada compuesta cuando su hidrólisis produzca no solamente aminoácidos, sino estructuras químicas diferentes a estas. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que al ser hidrolizada, no solamente permite obtener aminoácidos que la conforman, sino también un grupo orgánico complejo que contiene hierro. El hierro, en este caso, es el grupo hemo de la hemoglobina y se llama así a cualquier grupo diferente al aminoácido. Generalmente se le asigna el término grupo prostético.
Dentro de las funciones de las proteínas tenemos las propiedades enzimáticas. Tenemos, por ejemplo, las lipases y las polimerasas. La lipasa es una enzima que se usa en el organismo para disgregar las grasas de los alimentos de manera que se puedan absorber con mayor facilidad. Y el grupo de las polimerasas son enzimas que sirven para la biosíntesis de polímeros biológicos, como el ADN, por ejemplo. Hay muchas más enzimas, muchos tipos de enzimas. Otra propiedad de las proteínas es que pueden actuar como agentes activos en diferentes procesos. Pueden tener trabajos mecánicos, trabajos químicos, osmóticos, trabajos eléctricos. Hay proteínas de transporte, como las proteínas de membrana y la hemoglobina. Las proteínas integrales dentro de la membrana actúan como filtros selectivos y como mecanismos de transporte activo. Son responsables de hacer entrar nutrientes y de expulsar productos celulares y de desecho fuera de la célula. También tienen propiedades inmunológicas o de defensa. Un grupo de estas son las llamadas gamma globulinas, que actúan como anticuerpos. Muchas proteínas tienen acciones hormonales, como la insulina y glucagón, que regulan la entrada y salida del azúcar en sangre, las hormonas luteinizantes, la prolactina, la hormona del crecimiento, en fin. También tenemos funciones estructurales, como la queratina en el cabello y las histonas, que forman parte y estabilizan al ADN dentro de los cromosomas, y además la actina y la miosina, proteínas importantes dentro de la contracción muscular. Bueno chicos, espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.